Cáncer. Uf, es una palabra que todos conocemos y que, la verdad, impone bastante. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de ese nombre? Bueno, hoy vamos a analizar este tema a fondo, desde el origen súper curioso de la palabra hasta las cifras que lo convierten en un desafío global. Así que, empecemos por el principio. Antes de meternos con números, tratamientos o estadísticas, hay que responder la pregunta más básica de todas. Exactamente, ¿qué es el cáncer? Y lo que es muy curioso, la primera pista la encontramos en su propio nombre, en una historia que nos transporta muchísimos siglos atrás. Parece increíble, pero la palabra cáncer viene del latín y significa cangrejo. ¿Por qué? Pues porque los médicos de la antigüedad, al observar algunos tumores, veían cómo se extendían y se agarraban a los tejidos sanos de una forma que les recordaba a las patas de un cangrejo. Es una imagen muy potente, ¿no creen? Y de alguna manera describe muy bien esa naturaleza invasiva. Claro, esa era la imagen, la metáfora. Hoy, la ciencia nos da una definición mucho más precisa. Entendemos que el cáncer no es una sola cosa, sino un grupo de muchas enfermedades. Lo que todas tienen en común es esto: unas células que, por decirlo de alguna manera, se vuelven rebeldes. Empiezan a dividirse sin parar, sin control, y lo peor es que adquieren la capacidad de invadir otros tejidos y partes del cuerpo. Ok, ya sabemos qué es a nivel celular. Ahora toca entender su escala. Porque el cáncer no es solo una enfermedad individual. A nivel mundial, es un problema de salud pública de dimensiones enormes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, solo en el año 2018 se registraron más de 18 millones de casos nuevos en todo el mundo. Es un número que casi no cabe en la cabeza, pero nos ayuda a entender por qué es un desafío tan grande para todos. Y aquí surge una pregunta lógica. Con un problema tan extendido por todo el planeta, ¿cómo es posible tener cifras tan precisas? ¿De dónde salen estos datos? Pues la respuesta está en una disciplina científica clave, y esa disciplina es la epidemiología. Su trabajo es fascinante. En lugar de mirar a un solo paciente, mira a la población entera, como si viera el bosque completo y no solo un árbol. Estudia cómo se distribuyen las enfermedades, con qué frecuencia aparecen, para así entender patrones y, lo más importante, encontrar la forma de controlar estos problemas de salud a gran escala. Y uno de los descubrimientos más duros que nos arroja la epidemiología del cáncer es la profunda desigualdad que existe. Más del 70% de las muertes por esta causa ocurren en países en desarrollo. Y esto no es casualidad. Es un reflejo directo de la falta de recursos para la prevención, el diagnóstico a tiempo y el acceso a tratamientos. Para poder analizar a fondo este impacto y entender esas desigualdades, los epidemiólogos usan herramientas muy específicas. No se trata solo de contar casos, sino de interpretar los datos de una manera que nos cuente la historia completa. Aquí tenemos dos conceptos que son fundamentales: incidencia y prevalencia. A ver, para que quede claro, imaginemos un río. La incidencia sería como medir la velocidad con la que gente nueva se mete al río en, digamos, 1 hora. Nos dice qué tan rápido está apareciendo la enfermedad. En cambio, la prevalencia es como si detuviéramos el tiempo y sacáramos una foto del río. Contaría a toda la gente que está en el agua en ese preciso instante, los nuevos y los que ya estaban. Son dos formas complementarias de ver el mismo problema. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, y vemos por qué esto importa. Miremos el ejemplo. A simple vista uno diría: Querétaro tiene un problema mayor. Son 58 casos contra 35 de Acapulco. Pero eso sería un error. Cuando ajustamos por el tamaño de la población y calculamos la tasa, la realidad se da vuelta por completo. El riesgo real de enfermar en Acapulco resulta ser más del doble. Esto nos demuestra que los números brutos, por sí solos, nos pueden engañar. Bien, ahora que ya entendemos un poco mejor estas herramientas, vamos a usarlas. Aterricemos todo esto para ver qué nos dicen los datos sobre el panorama del cáncer aquí, en México. Primero, para tener una idea del panorama general, echemos un vistazo a este mapa. Nos ayuda a ubicar a México en el contexto de América Latina. Se puede ver claramente cómo las tasas de incidencia varían de un país a otro, lo que nos da una perspectiva regional para entender mejor nuestras propias cifras.
Ahora sí, si nos metemos de lleno en México, los datos de 2018 para la población en general pintan un cuadro muy claro. Hay dos tipos de cáncer que se llevan la delantera por mucho, el de mama y el de próstata. Y justo detrás de ellos, con números también muy significativos, tenemos el colorectal, el de tiroides y el cervicouterino. Pero ojo, porque esta imagen cambia radicalmente si separamos los datos por sexo. La diferencia es de verdad abismal. En los hombres, el cáncer de próstata es el rey indiscutible, representando más del 40%, y en las mujeres, el dominante es el de mama, con casi el 40%. Queda clarísimo que la enfermedad tiene un rostro muy diferente para hombres y para mujeres. Y la suma de todas estas cifras nos lleva a un dato que es, pues, demoledor. El cáncer ya es la tercera causa de muerte en México. Y esto ya no es solo una estadística de salud, ¿eh? Hablamos de un problema con un impacto social y económico tremendo para el país. Pero bueno, la historia no termina con las cifras y el diagnóstico del problema, porque al mismo tiempo la ciencia está librando una batalla sin descanso. Así que ahora vamos a darle un giro y a mirar hacia adelante, a ver cómo está evolucionando esta lucha. El avance que se ha logrado es de verdad impresionante. Hemos pasado de un enfoque que era casi de tierra arrasada, cirugías muy radicales, quimioterapias que destruían tanto las células malas como las buenas, a una nueva era, la era de la precisión. Hoy hablamos de terapias dirigidas que son como misiles inteligentes que solo atacan a las células cancerosas, y de cirugías que no solo buscan curar, sino también preservar la calidad de vida de la persona. Y todo este avance nos lleva a un concepto que lo está cambiando todo: la medicina personalizada. La idea es súper poderosa. Ya no se trata el cáncer de pulmón, sino que se trata el cáncer específico de una persona, porque se estudia la firma molecular única de su tumor. Es como pasar de usar ropa de talla única a hacerse un traje a la medida. Y fíjense qué interesante, porque aunque los tratamientos son cada vez más espectaculares, el gran cambio de mentalidad también va hacia otro lado. Como dice esta cita, la ciencia y las políticas de salud se están enfocando cada vez más en la prevención y en la detección temprana. Porque, al final del día, el mejor cáncer es el que nunca llega a desarrollarse. Y cerramos con esa idea, que creo que es la más importante. Durante décadas, la gran obsesión fue encontrar la cura. Hoy, sin abandonar esa lucha, por supuesto, la gran ambición es la prevención. La pregunta que definirá el futuro de la oncología y que nos queda en el aire es: ¿lograremos en este siglo ganar la batalla antes de que siquiera empiece?